En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. El día de hoy vamos a profundizar en los números 748 al 752, dedicados al tema creo en la Santa Iglesia Católica, y de ahí en adelante nos iremos explicando todo lo que tiene que ver el Espíritu Santo y la Iglesia durante 224 números. Número 748 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciado en el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Un número muy hermoso nos presenta el Catecismo para empezar a hablar en este nuevo artículo de la fe. El Catecismo comienza diciendo: creo en la Iglesia, y nos trae una cita del Concilio Vaticano II, de esa constitución dogmática importantísima del concilio que se llama la Lumen Gentium, luz de las gentes, que viene a ser la constitución dogmática sobre la Iglesia. ¿Alguien quiere conocer a profundidad la Iglesia hoy? Debe leerse este documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. No es ni siquiera tan grande y vale mucho la pena. Esta cita que nos presenta el Catecismo habla de la razón de ser de la Iglesia, que es llevar la luz de Cristo a todos los pueblos. La primera afirmación es que la fe en la Iglesia depende en todo de la fe en Jesucristo. Es decir, la centralidad de nuestra fe católica está en Jesucristo. La fe católica es cristocéntrica. Solo partiendo de ahí uno puede hablar de la Iglesia. Dentro de las ramas de la teología está una rama que se llama eclesiología, en donde se estudia y se habla de la Iglesia. Pero también hay otra rama que se llama cristología, que es la rama que se ocupa del estudio de Jesucristo. Y lo que subraya mucho el Catecismo es que lo central de nuestra fe es Jesucristo, y que dependiendo de esto ahora hablaremos de la Iglesia. Es decir, cristología y eclesiología. No se puede hacer al revés. ¿Por qué? Porque sería un error, que la fe en Jesucristo proviene de la fe en la Iglesia. No, la fe en la Iglesia proviene de la fe en Jesucristo.
Es importante recalcar esto, porque lo primero que tenemos que hacer es poner a Jesucristo en el centro. Por ejemplo, a la hora de presentar la moral de la iglesia a los hombres de nuestro tiempo, la moral de todos los órdenes, la moral social, la moral sexual, etcétera, etcétera. Es importante que el mundo entienda que el centro de la moral es Jesucristo, porque solo el que ha conocido a Jesucristo entenderá la moral. Pero el que no ha conocido a Jesucristo, quien no ha conocido su gracia, difícilmente entenderá la moral. A lo mucho le parecerán como unas leyes caprichosas de la iglesia. Mientras que el que ha conocido a Jesucristo, quien ha conocido su mensaje liberador, esta persona entenderá la moral no como una imposición de leyes y de normas a seguir y a cumplir, sino que la entenderá desde el estilo de vida al que Jesús me invita a vivir. Y eso es muy diferente. Y se convierte esto en el estilo de vida del que conoce a Jesucristo. La invitación, queridos amigos, es a que seamos cristocéntricos, como lo es este catecismo y la invitación que nos hace. Cristo en el centro. Por eso es que en este número el catecismo nos dice: así el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Y por si hubiera alguna duda, utiliza una imagen que la utilizaron los padres de la iglesia, muy interesante. Utiliza la imagen del sol y de la luna. Quiere hablar de Cristo, el sol. Quiere hablar de la iglesia, la luna. Lo que viene a decir es que Cristo es el sol y la iglesia la luna. El sol brilla con luz propia, mientras que la luna no brilla con luz propia. La luna refleja la luz de otro, del sol. No tiene luz ella misma. La iglesia es brillante en la medida en que permite que la luz de Cristo se refleje en ella, porque ella por sí misma no da luz. Es una imagen muy hermosa. El mundo protestante no la entiende, pero el mundo protestante sí debe de entender que su nacimiento fue en la iglesia, que vienen de la iglesia, que también son hijos de la iglesia, aunque ellos mismos lo nieguen. También hay familias donde los hijos niegan a sus papás. Incluso, esta imagen también se ha aplicado a María, a quienes el protestantismo también rechazan. Es muy frecuente que las imágenes que se aplican a la iglesia se aplican también a la Santísima Virgen María. De esta forma, María ayuda a entender lo que es la iglesia. Si Cristo es el sol, María es la luna. A veces estamos en penumbra. A veces no vemos la luz del sol, caminamos a oscuras, y es entonces cuando la luna nos ayuda a entender que existe el sol y que ella alumbra porque existe el sol. ¿A cuántas personas la Santísima Virgen les ha ayudado a entender que existe Dios, que existe Cristo, a descubrirlo? Al acercarse a esa luz, viendo que esa luz era hermosa, han visto que esa luz no era propia, sino que era el reflejo de la luz del amor de Cristo. Y de igual modo es la iglesia. ¿Cuántas personas se han acercado a la iglesia porque han visto buenos testimonios? Porque han visto cosas hermosas. Han llevado a sus hijos, queriendo que esa luz que han visto en la iglesia la reciban también ellos.
cuando llevan a sus niños a la catequesis para la primera comunión, a sus adolescentes para la confirmación, a sus bebés para el bautismo, han visto en la iglesia algo de luz que no ven en otra parte y por eso quieren que sus hijos, que a quienes aman, reciban también un poco de esa luz que no es propia de ella, sino el reflejo de lo que Cristo hace por medio de ella. Una vez que uno se acerca y se da cuenta y descubre en su parroquia que no solamente es su luz, sino que es el reflejo de la luz de Cristo, uno nunca se aleja. Ese descubrimiento es como el descubrimiento de América. Eso es enorme y cambia la vida. Otra imagen que se usa es la de Juan el Bautista, ese que se considera el precursor de Jesucristo. Y en cierto sentido, la iglesia ve su imagen en Juan el Bautista. Por eso que dice, conviene que yo disminuya para que él crezca. También la iglesia, cuando quiere ser signo de Jesucristo, no desea que los ojos queden fijos en ella, sino que quiere que la mirada se vuelva a Jesucristo. Hay un proverbio que dice, que lo hemos comentado varias veces, cuando el dedo señala al cielo, el necio se queda mirando. Encontrar a la iglesia, se quedan mirando la iglesia sin darse cuenta de que la razón de ser de la iglesia es la de señalar a Cristo, no a ella misma. Por eso Juan Bautista dice, conviene que yo disminuya para que él crezca. A la iglesia le conviene ser humilde en sus signos para que los ojos se queden fijos no en ella, sino que miren a Cristo Jesús. La función de la iglesia, al igual que la de Juan Bautista, es la de ser consciente de que ella es la voz, pero que la palabra es Jesucristo. La iglesia no puede ni quitar ni poner palabra, sino prestar la voz. Y lo más precioso es que la iglesia tiene esa conciencia. Así como Juan Bautista la tenía, Señor, yo no soy digno de desatarte la correa de las sandalias. Es consciente de que lleva un tesoro en vasijas de barro. Y quizás lo que podría diferenciar a Juan Bautista de la iglesia es que Juan Bautista señaló a Cristo y luego desapareció. Mientras que la iglesia está llamada a señalar a Jesucristo y continuar presente por los siglos de los siglos hasta el final. Muy precioso este punto, queridos amigos, este número 748 que nos presenta el catecismo. Continúa el catecismo diciendo, número 749, el artículo sobre la iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Bueno, si el número anterior era precioso, no tengo una palabra para describirlo. En el número 748 se decía que la fe en la iglesia depende enteramente de la fe en Jesucristo. En el número 749 se dice que la fe en la iglesia depende enteramente del Espíritu Santo. Es como
remarcar otra vez que la iglesia no tiene luz propia, que no tiene santidad propia, sino que la tiene reflejada de Jesucristo. Y así como nos lo dice, el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad. ¿Bien? Por eso confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia. Esto no es un cuento de humanos, esto es divino. Por eso nos atrevemos a decir que la iglesia es santa y santificadora. La iglesia puede santificar porque ella misma ha sido santificada. Ya en adelante tendremos mucho tiempo para hablar de esto cuando nos centremos especialmente en esa cualidad, que la iglesia es santa. Pero algunos hoy día se escandalizan de esto, incluso buscando el texto en el Evangelio donde dice, no llaméis santo a nadie en la tierra, ¿no? Y de ahí se pegan los protestantes, porque uno solo es santo, Dios nuestro Padre. De ahí se pegan. Pero es entender esa expresión de una manera muy reduccionista. Porque el pecado no consiste tanto en llamar santo a alguien en la tierra, sino el olvidarnos de que aquí es santo todo lo que Dios ha santificado. Y nada es santo por sí mismo. Se es santo porque Dios así lo ha querido y Él ha sido el autor. Nadie es capaz de santificarse a sí mismo, cosa que el protestantismo falla mucho porque se autonombran ellos mismos. Dios es tan santo que difunde su santidad. Por tanto, sería un error, queridos amigos, que para subrayar la santidad de Dios hay que dejar en la penumbra todas las obras santas que Dios ha hecho a su alrededor. Eso es un error. Por ejemplo, para subrayar la santidad de un padre y de una madre, una forma hermosa de hacerlo es ver cómo han sembrado la santidad en sus hijos y ver cómo los hijos son reflejo de las virtudes que los padres le han transmitido. Algo así ocurre en la santidad de la iglesia. La iglesia es santa porque ha sido santificada por el Espíritu Santo, que es la fuente de toda santidad, y porque le ha dado ese ministerio de santificación. Y la iglesia no le hace sombra ni le quita protagonismo a la santidad de Dios, más bien al contrario. Lo que hace es ser el gran altavoz que grita, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Y esto se complementa con una preciosa expresión que tenía San Hipólito. San Hipólito decía, la iglesia es el lugar donde florece el espíritu. La iglesia es como un jardín, haciendo una evocación también de la imagen del jardín del Edén. Como decíamos antes, ayuda mucho a entender lo que es la iglesia, la imagen de María. Aquí volvemos y la ponemos. La Virgen, en esa advocación del Monte Carmelo, de la cual muchísimos católicos son devotos de la Virgen del Carmelo. La traducción de la palabra Carmelo es precisamente jardín, un jardín floreciente. Eso es lo que María es, donde Dios ha sembrado las flores más hermosas de la santidad, un jardín en donde el Espíritu Santo se complace en difundir el olor a santidad. Tú y yo, en la iglesia, también somos ese jardín. Y vivimos de eso.
Y estamos llamados a difundir ese olor de santidad. Ese es el ser de la iglesia. En ese jardín que es la iglesia se ven las flores. Y uno se podría preguntar, ¿y cuáles son las flores? Imagínense, amigos, los mártires, aquellos que han sido capaces de entregar su vida por Jesucristo sin importarles nada. Mártires. Los santos, las vírgenes, las familias santas, las personas humildes que han entregado su vida al trabajo por los demás, que la han desgastado por el Señor. Este es el jardín en el que florece el Espíritu Santo. La iglesia no es una charlatana que vive haciendo shows para ver cómo impresiona a la gente. La iglesia es un jardín en el que florece el Espíritu Santo. Glorificamos a Dios por la santidad que ha hecho florecer en este jardín que es la iglesia. Es verdad que en ese precioso jardín hay muchos cardos, hay zarzas, hay abrojos, hay, dicen en mi pueblo, rastrojo. Eso lo sabemos y mucho. Jesús nos ha dicho que no nos dediquemos a arrancar todo ese cardo, zarza, abrojo. No sea que arranquemos también las flores. Él lo ha dicho así. Deja eso para mí. Esa tarea es mía. Tú glorifica a Dios por todas las flores que veas y procura tú mismo ser una flor que glorifique a Dios. De los malos, de los herejes, de los ateos, de los demonios, de esos me encargo yo, dice Jesús. Tú, preocúpate por ser santo, por ser flor. Glorifica a Dios en tu vida siendo santo. De lo demás me encargo yo. Es una expresión hermosísima, queridos amigos. Que tu vida sea una bendición que proclame la santidad de Dios y que quienes te vean con tu testimonio empiecen también a glorificar a Dios. ¿Qué tal esa tarea? Continúa el catecismo, número 750, y dice: creer que la iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como dice el credo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Qué número tan hermoso este. El catecismo, a la hora de explicar el credo, llevamos 300 programas al día de hoy hablando del credo. El catecismo nos ha dicho en los primeros números que sigue la estructura del credo apostólico, ese que nosotros llamamos el credo corto, el credo pequeñito. Pero después el catecismo nos va recordando y recurriendo con frecuencia al credo niceno-constantinopolitano, ese que nosotros llamamos el credo largo. Lo que nos dice este número del catecismo, número 750, es que el credo apostólico dice que la iglesia es santa y católica. Y el credo niceno-constantinopolitano añade que la iglesia también es una y apostólica. El credo niceno-constantinopolitano o credo largo se desarrolló más que el credo apostólico, credo corto, en la medida que la iglesia tenía que ir dando respuestas a las herejías que iban surgiendo.
De ahí que se vaya explicitando mucho más y siendo mucho más concreto en toda la explicación de la fe católica. Pero entre ambos credos, el corto y el largo, van saliendo estas notas de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, entre los dos. En este número también nos dice el catecismo y vuelve a subrayar que no hay que confundir a Dios con sus obras y que hay que atribuir a Dios la bondad de los dones que Él ha puesto en su iglesia. Sería necio aquel que al ver una obra no pensara en el autor de la obra en cuestión. Y necio también sería quien al ver la iglesia no tuviera presente quién fue quien la convocó, quién fue quien la engendró, y se quedara solamente en la iglesia. Hay que ver el autor de esa iglesia. Y entonces ahí quedamos completamente impresionados. Da un paso más el catecismo y entra dentro de este artículo 9 en un párrafo, el párrafo 1. Ese párrafo 1 tiene como título La Iglesia en el designio de Dios. Y este párrafo, en el primer apartado, va el catecismo a ofrecernos 7 números, del 751 al 757, a desarrollar el tema que tiene como título Los nombres y las imágenes de la Iglesia. Dice el número 751. La palabra iglesia, eclesía del griego ekalein, llamar fuera, significa convocación. Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea del Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Precioso este número, ¿no? Y después nos va a hablar de otro, el término Kyriake, del que se derivan las palabras Churchen en inglés y Kirche en alemán, que significa la que pertenece al Señor. Fíjense qué cosa tan interesante. La iglesia, la que pertenece al Señor. Es un número que explica simplemente una etimología de la palabra iglesia. A veces conocer la etimología de las palabras nos ayuda mucho, ¿no? Saber de dónde proceden estas palabras griegas que a lo mejor suenan un poco raro, pero es muy interesante, queridos amigos, conocer su raíz. Ayuda mucho a comprender el sentido y el significado. El hecho de que iglesia, en griego eclesía, signifique llamar fuera, convocar, es un término que ilumina mucho. Convocar suena a vocación. Y hay dos maneras de entender la iglesia totalmente distintas. Una es como iniciativa de los hombres, un plan asambleario, ¿no? Vamos a organizarnos, vamos a unirnos, vamos a construir una sociedad. Y otra es entendiendo la iglesia como una llamada
como alguien que ha sido llamado por Jesucristo. Tan distinto es una cosa de la otra, como si un sacerdote entendiera que ha optado por esa vocación por iniciativa propia, en vez de entender que él es sacerdote porque Cristo ha puesto sus ojos en él y le ha llamado, ha pronunciado su nombre y él ha respondido que sí. En la iglesia es lo mismo. Nadie es miembro de la iglesia si no ha sido llamado. Eso es lo que el protestantismo no entiende. Nadie es miembro de la iglesia si no ha sido llamado. Y esto es una vocación. Por eso nosotros no es que los bebés cuando los llevamos a bautizar lo hacemos simplemente por una tradición. Eso es mentira. Lo hacemos porque en el fondo de todo hemos sido llamados por Dios como padres de familia para poner a su hijo como hijo de Dios, como heredero con Jesucristo. Es que llevan sus niños allá por tradición. ¿Quién le dijo? Es un llamado, es una vocación. Aunque muchas veces los mismos que los están llevando ni lo entienden, es la acción del Espíritu Santo el que está actuando en sus corazones al querer acercar a ese bebé a la gracia de Dios. Eso es una vocación. Y añade este número: la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca, llama a una vocación a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Éxodo 19, 1-7. Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto del Sinaí. Partieron de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis de mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió diciendo: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Dios convoca al pueblo. Dios ha formado al pueblo acompañándole. Cuando uno ha pasado por situaciones difíciles, situaciones duras, ha ido formando familia. Esa liberación de Egipto, todo aquello que le ha ocurrido, formaba parte de una pedagogía para ir creando conciencia de pueblo. De hecho, mientras estuvieron esclavos en Egipto, no tenían la experiencia de ser un pueblo. Por eso dice: os he llevado sobre alas de águila y os he traído hasta aquí. El Señor nos ha ido llamando, nos ha ido convocando, nos ha ido protegiendo bajo sus alas y va formando una conciencia de pueblo. Y seréis mi propiedad personal. Yo soy del Señor somos todos. Fijémonos que la traducción del término iglesia, eclesia, en inglés y en alemán es precisamente esto: la que pertenece al Señor.
De Él somos. En Él nos movemos, existimos y somos. La primitiva iglesia entendió que Jesús les llamaba a ser continuación de aquella asamblea que había sido convocada por Yahvé mismo en el Sinaí. Por tanto, queridos amigos, ser un miembro de la iglesia, ser un católico hoy día, es ser un llamado, es ser un convocado, es ser un vocacionado. Soy un católico porque Dios me llamó, soy un católico porque Dios me convoca, soy un católico porque esa es mi vocación. Dios me ha llamado a esta vocación. Y antes de ser una elección mía, ser católico es un llamado de Dios. De esto nunca se te olvide. Nunca se te olvide. Por último, número 752, nos dice el Catecismo: en el lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. Y la iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo. Tres expresiones preciosas. Es la asamblea litúrgica. Primera de Corintios 11:18. Pues ante todo oigo que al reunirnos en la asamblea hay entre vosotros divisiones. O la iglesia como comunidad local, 1 de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O como comunidad universal, 1 de Corintios 15:9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Por eso dice este número 752 que estas tres significaciones son inseparables de hecho. Primero, que la iglesia es el pueblo de Dios y Él lo reúne en el mundo entero. Segunda, que la iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, principalmente en la Eucaristía. Y tercera, la iglesia vive de la palabra del cuerpo de Cristo y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo.